¿Cómo estáis? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el tema de superaclarantes. En concreto, ¿por qué no debemos emplear un superaclarante jamás a menos de 40 volúmenes? Y a lo mejor estás pensando, ostras, pues yo lo empleo a menos de 40 volúmenes. Yo hay veces que lo pongo a 30 volúmenes porque no quiero agredir tanto el cabello, quiero que sea algo más suave. O incluso lo he llegado a emplear alguna vez para matizar y lo he utilizado a 10 volúmenes, ¿vale? Vale, ok. Vamos por partes. Lo primero, ¿por qué no debemos emplear jamás un superaclarante a menos de 40 volúmenes? A no ser que nuestra firma nos indique, oye, nuestro superaclarante lo puedes emplear a 30 volúmenes, entre 30 y 40, que existe alguna firma. Nosotros hemos desarrollado un superaclarante que tú puedes trabajar a estos volúmenes. Si no es así, el superaclarante se va a trabajar siempre a 40 volúmenes y es como hay que trabajarlo. Si no se trabaja a 40 volúmenes, ¿qué va a suceder? Que va a ser un producto más dañino, más agresivo, tanto para el cabello como para el cuero cabelludo. Y tú a lo mejor lo que estás pensando es todo lo contrario, que sería menos agresivo, pero no. ¿Y esto por qué sucede? ¿Por qué es más agresivo? Pues vamos a explicarlo de una forma muy sencilla, ¿vale? Lo voy a explicar así sencillito para que lo podamos entender. El superaclarante es el tinte que más concentración de amoníaco tiene en su fórmula, ¿vale? Es el tinte más alcalino. El amoníaco está diseñado principalmente para dos cosas: para actuar como alcalinizante que pueda dilatar el cabello y penetrar en el mismo, dentro del córtex, y principalmente está diseñado para actuar como catalizador del peróxido. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros mezclamos siempre un tinte con peróxido, con agua oxigenada, ¿verdad? Bueno, pues este agua oxigenada necesita descomponerse para que libere su oxígeno y que este oxígeno liberado desarrolle, polimerice los pigmentos que vamos a emplear y el tinte empiece a trabajar, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer que ese peróxido empiece a liberar el oxígeno, empieza a reaccionar y a liberar el oxígeno? Bueno, pues eso es la labor del amoníaco. El amoníaco, o en otros casos se emplean otros compuestos como la toloamina, incluso arginina, pero bueno, en el caso de superaclarantes vamos a hablar de amoníaco, ¿ok? Vale, perfecto. ¿Por qué un superaclarante tiene tanta concentración de amoníaco? Pues entre otras cosas, porque tenemos que aclarar mucho el cabello y para ello necesitamos mucha liberación de oxígeno para que tengamos la oxidación correspondiente y que podamos aclarar lo que necesitamos en ese cabello. Y para liberar esa cantidad de oxígeno de ese peróxido necesitamos una concentración también más elevada de amoníaco, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Si yo empleo, por ejemplo, 10 volúmenes porque digo, ay, pues voy a matizar una decoloración o unas mechas con superaclarante, algo que no recomiendo jamás, algo que no debemos hacer, lo primero, porque no está diseñado para ello, porque va a ser muy agresivo, porque ya estamos hablando que es el tinte más alcalino que tenemos. Además, la duración del color va a ser menor, el pigmento que tiene es mínimo, o sea, no tiene sentido emplear un superaclarante para matizar. Entonces, para matizar jamás vamos a emplear un superaclarante, por lo menos yo jamás lo recomiendo, ¿vale? Porque además no vamos a conseguir aclarar más. Entonces, imaginemos que yo lo mezclo a 10 volúmenes. Supongamos, este es el amoníaco, la cantidad de amoníaco que tiene el superaclarante, ¿vale? Y supongamos que estos imanes que tengo yo aquí es como si fuera el amoníaco, la cantidad de amoníaco. Y yo para descomponer estos 10 volúmenes, simplemente con este trocito de amoníaco me sirve. Simplemente estos 10 volúmenes solamente va a necesitar este poquito de amoníaco para poder liberar el oxígeno, ¿vale? ¿Pero qué sucede? Que aquí todavía queda amoníaco, ¿verdad? Este amoníaco no ha entrado, digamos, ¿cómo lo dirían? No se ha liberado con el peróxido. El amoníaco sabemos que es volátil y cuando entra en contacto con el peróxido y cuando empieza a reaccionar, el amoníaco, digamos que se volatiliza y no quedaría amoníaco en la mezcla. En este caso estamos hablando que queda mucho amoníaco todavía. ¿Y este amoníaco qué es lo que va a hacer? Va a pasar de ser un catalizador del peróxido a convertirse en un agente más del tinte y es decir, va a ser un agente que va a alcalinizar en exceso el cabello y el cuero cabelludo, ¿vale? Supongamos que son 20 volúmenes. Pues a lo mejor para 20 volúmenes necesita un poquito más de amoníaco, pero nos sigue quedando amoníaco libre todavía. 30 volúmenes, lo mismo. Imaginemos que para 30 volúmenes necesita esto, pero nos sigue quedando amoníaco todavía. Yo cuando trabajo a 40 volúmenes empleo
todo el amoníaco que necesito emplear. La fórmula está diseñada para esto, para que se trabaje a 40 volúmenes, para que se pueda producir la oxidación que necesitemos, para que el amoníaco que contiene esa fórmula actúe en su totalidad como catalizador y no haya ningún problema, que el pH, que la reacción, que todo sea lo esperado, ¿vale? Y repito, a no ser que el químico, nuestra firma, diga, oye, nosotros hemos desarrollado este superaclarante de modo que lo puedes trabajar a 30 volúmenes pues, o incluso entre 30 y 40 volúmenes. En ese caso, sí. Si no, 40 volúmenes siempre. Y a lo mejor dices, ostras, Mario, pero 40 volúmenes, un superaclarante, es muy heavy. Pues sí, no te voy a decir que no, es bastante heavy. Es un producto potente. Así que ya está en tu mano que quieras emplearlo o no. Y también hay que decir una cosa, según también la zona donde vivas y el tipo de clientela que tengas, pero es un producto que al final nos limita mucho su empleo, no lo vamos a emplear tampoco a gran escala. ¿Por qué? Porque son muy poquitos casos en los que realmente lo podemos emplear, porque un superaclarante está diseñado para aclarar el máximo, para poder llegar a una altura entre 10, 11, y en estos casos vamos a tener que trabajar en una altura 6, ¿vale? 6, y en algunos casos ni siquiera nos va a servir el 6, o una altura 7, a partir de una altura 7. ¿Y cuántos casos tenemos así en el salón? No tenemos tanto. Normalmente la gente viene muchas veces con alturas 5, con alturas más oscuras, y luego viene el rubio y que en ese rubio extra claro. No, no es para esos casos el superaclarante. El superaclarante es para personas que ya tienen un cabello, un rubio medio, que no tienen un cabello muy grueso, que no tienen mucha carga de melanina, y ahí sí, ahí ponemos un superaclarante porque vamos a poder aclarar entre 3 tonos y medio, 4 tonos. Ya, mi superaclarante dice que aclara 5 tonos. Ya, si lo consigues me lo cuentas. ¿Vale? Así que, bueno, no me voy a entretener más. Espero que esta explicación he intentado simplificarlo al máximo para que podamos entender un poquito qué es lo que sucede y por qué no debemos emplear un superaclarante a menos de 40 volúmenes. Y ya está, si te mola, pues sígueme, sigue mi canal y seguimos viéndonos. Dale caña.